poco sí, pero bueno. ¿Sabes cómo va esto? Sí, ahora lo vemos. Claro. Hola, ¿qué tal? Consellera. Hola, ¿qué tal? Que una cosa, entramos ya directamente. Sí. ¿No? Vamos a hacer la presentación. Teleforo. ¿Te lo hemos presentado? No, teléfono no lo hemos presentado. Ven aquí. Teléfono, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a las jornadas de investigación del Museo Histórico de Aspe. Bueno, estamos en la 13ª edición de nuestras jornadas. Es algo a lo que tenemos muchísimo cariño. María, la directora del museo, como cada año se puso manos a la obra para ver qué podíamos hacer este año. Así por encima, solo quería contaros que siempre que tenemos que elegir la temática es pues un quebradero de cabeza, pero este año teníamos también algo que nos rondaba, que queríamos hacer y pues teníamos a José Ramón García Gandía, que era uno de nuestros ponentes, al que le tengo muchísimo cariño por una relación personal también de amistad, que le doy las gracias porque al final él puso su granito de arena ahí y ha fructiferado, ha sido muy fructífero y ha dado como resultado estas jornadas. Así que pues hemos tenido, al final la temática tenía que ser esta, por el hecho de, teníamos por en medio pues todo lo que era la subvención que Consellería, con alrededor de unos 30.000 euros, nos subvencionó para la exhumación de represaliados, y estuvimos trabajando ya el año pasado en el cementerio de Alicante con 2 fosas. Pues tenía que ser esta temática, cerrando heridas y recuperando memoria. Yo creo que va a ser mucho más de lo que podemos esperar, ¿no? Vamos a hablar de un tema que ahora mismo yo creo que es bastante... Esta semana hemos escuchado en todos los medios de comunicación la exhumación de, pues ya sabéis, de equipo de Llanos, que nunca ha sido casualidad, pero al final pues el tema sigue ahí y las heridas yo creo que siguen abiertas. Así que seguimos hablando de represaliados y de víctimas del franquismo y de posguerra. Así que nosotros desde el Museo Histórico de Aspe, de la Concejalía de Cultura y el Ayuntamiento de Aspe, lo que se pretende con estas jornadas, siempre, independientemente de la temática, siempre las enfocamos desde la objetividad, la divulgación. Así que quiero que os llevéis eso, ¿no? Que podemos tener cada uno nuestro corazoncito y tener una opinión que creíamos formada, pero estas jornadas son también para ver diferentes puntos de vista y aprender. Así que yo hoy estoy encantada de tener aquí a mi lado a la consellera de Memoria Democrática, a Rosa Pérez Garijo, que ha podido cuadrar su apretada agenda y nos acompaña hoy para inaugurar las jornadas. Así que muchísimas gracias, Rosa, por acompañarnos. Y sin más, cedo la palabra para que pues ella dé por inauguradas también las jornadas. Sí, buenas tardes a todos y muchísimas gracias, sin duda, por arropar y darle valor a unas jornadas tan importantes para nosotros, María, Manolo, José Ramón, a todos los que habéis hecho, sin duda, con todo el cariño especial que para nosotros son estas jornadas del Museo Histórico, ya las 13 jornadas, pero que para nosotros creo que esta vez la memoria histórica tenía que tener un valor especial. Jorge, que nos ha saludado. Mirad, estamos en un entorno que, lo comentaba hace un momento con la consellera, todo estaba parado.
y todo ha empezado a moverse. Y yo creo que también eso hay que decirlo con un cariño especial, pero con una voluntad especial, y que los gobiernos lo hacen o no lo hacen. Y estamos en un escenario que estuvo 8 años parado, y que el otro día lo hablaba contigo, José Ramón, que orgullosos estamos de este escenario y que esto se ha desarrollado como un avance para la cultura aspense. Pero es verdad que esto estaba parado. También veníamos hace un momento andando cuando hemos recibido a la consellera, y tenemos un colegio muy cercano que hace poco poníamos en valor y que poníamos para los niños y niñas de nuestra localidad, y también un centro de especialidades, un centro de salud. Y esos son obras materiales que hay que llenarlas al final de educación, de sanidad, de cultura, palabras que en un entorno tenemos un valor especial nosotros. Pero hoy venimos a hablar de memoria histórica y algo que nunca podíamos pensar, es decir, poder excavar una fosa. Para mí era algo, me emociono de forma particular, que no me podía imaginar. Yo, Jorge, la primera vez que fui a visitarlo al cementerio, una mañana gris, pero que ya habíamos puesto el cartel, y para mí eso fue importante. Fue un orgullo, José Ramón, que estuviéramos excavando, que hoy tengamos aquí a Paco Moreno para hablar pues de algo que hace poco creíamos que era impensable. Y yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, porque no es hablar de muertos, narices, es hablar de vida, es hablar de democracia, es hablar de cerrar heridas. Y hay gente que no quiere hablar de esto, claro que no quiere hablar. Pues hay gente que ayer pues no quería hablar de Queipo de Llano, porque es que igual estaban de acuerdo con Queipo de Llano. O es que no les molesta que se hable de Queipo de Llano, les molesta que pues no se muevan estas cosas. Pero nosotros estamos reparando, porque yo el otro día, cuando fui el Día de Todos los Santos, quiero ver mis difuntos. Y solo por eso, por ir a visitar a tus difuntos, por saber dónde está tu padre, dónde está tu abuelo, o por saber qué fue de ese fusilado que en un panteón en el año 41, en Aspe, gente de Aspe, que luchó por Aspe, como estamos luchando ahora de forma diferente, a lo mejor más cómoda quizás, pues dieron la vida por ello. Y a lo mejor estamos hoy aquí gracias a ellos. Y esto es reparar. Además es que lo dice el título, recuperando la memoria, cerrando heridas. Y si no cerramos heridas, tenemos una democracia débil. Y no nos tenemos que sentir incómodos de dónde vengamos. Del grupo de derechas o de izquierdas. Si es que al final esto es humanizar la democracia. Esto es dar un paso adelante. Y por lo tanto yo me encuentro satisfecho que Rosa, la consellera que nos dijo, vamos a dar un paso, fueron 30.000 euros. Pero a mí, Rosa, de verdad, a lo mejor me resulta insignificante o mucho o poco el dinero. Me resulta ese valor que hoy has dado de la consellería. Y quizás a lo mejor en el Botani esta consellería pues tiene más valor, tiene menos. Pero para mí tiene mucho. Porque no podemos avanzar en democracia, porque no podemos hablar en los colegios, en los centros sanitarios o en los centros culturales. No podemos avanzar en cultura, en sanidad o en educación si sin duda no sabemos dónde están la gente que hemos querido, que ha trabajado por esto y que ha trabajado por la democracia. Por lo tanto, como alcalde, yo creo que es un orgullo que hoy abramos estas jornadas con lo que hoy tenemos aquí, que soy mucha gente interesada en esto, en la memoria histórica, pero sin duda yo creo que al final es en trabajar, en recuperar. Y cuando desde la consellería se nos planteó, enseguida pusimos Jorge, José Ramón, María, Rosa, nuestros medios que teníamos, un laboratorio, habíamos cerrado un centro de salud que nos dio la consellería, que la consellería nos dijo, cerramos este centro de salud y lo ponemos a disposición vuestra. Y ahora tenemos la policía, pero la última planta de ese centro de salud la dedicamos a hacer muestras de ADN, para saber de quién son esos restos que tenemos allí. Y no solo para las fosas de Aspe, sino para las fosas del mundo, para las fosas de la Vega Baja, de la Asociación de Amigos de las Víctimas, porque para nosotros es algo muy especial. Por lo tanto, llegamos aquí gracias al esfuerzo, a la voluntad, y no siempre esto pasa. Sino poner hoy unas jornadas aquí encima de la mesa para hablar de esto, no en todos los pueblos pasa, ni en todas las comunidades pasa. Hay algunos que tapan esto, y nosotros aquí queremos hablar de esto, porque entendemos que es justicia, que es dignidad y además es reparación, y en eso estamos. Gracias, consellera, por estar aquí. Es un honor que en tu agenda hoy las memorias y estas jornadas del Museo Histórico hayan buscado su hueco, y yo creo que para ti en primer momento fue quiero ir a Aspe, Antonio, y muchas gracias por el trabajo que se está haciendo desde tu consellería. Muchas gracias.
Antonio Puerto, alcalde de Aspe, Rosa Ruiz, concejala de Cultura, María Berna, directora del museo, permitirme también alcaldesa de Monforte del Cid, Mari. Amigos y amigas ponentes, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena al Museo Histórico y al propio Ayuntamiento de Aspe por la organización de estas jornadas tan importantes, centradas en la Guerra Civil Española y en la posterior represión, perfectamente planificada desde el régimen franquista contra los defensores del régimen democrático de la República. Quiero decir que yo estoy encantada de estar aquí y que además cuando el alcalde me dijo que iban a organizar estas jornadas, yo le dije, yo no sé cómo lo tendré, porque nunca sabes, ¿no?, el devenir, no sabes si además el pleno lo vas a tener en la otra punta de nuestra comunidad, pero sabía que tenía que hacer un hueco, ya fuera al inicio, al final, pero quería estar presente en estas jornadas. Por tanto, muchísimas gracias por haberme invitado y muchísimas gracias por haberlas organizado. Para mí es un orgullo reconocer como consellera recorrer nuestro territorio, como lo estoy haciendo de norte a sur, y comprobar el verdadero interés que por fin ha despertado la memoria democrática. Una clara señal de todo el camino que nos quedaba por andar y del que todavía tenemos mucho que recorrer por delante. Desgraciadamente, yo esto lo digo mucho, durante muchísimos años no es que no se hayan hecho políticas de memoria, es que se han hecho políticas de desmemoria. Y yo ahí siempre quiero agradecer a la sociedad civil, a algunos partidos, a algunos sindicatos, que han mantenido esa memoria democrática y esos derechos y ese anhelo de justicia cuando las administraciones daban la espalda. Eso ha sido muy difícil durante muchísimos años también para esos familiares, ¿no?, como contaba el alcalde, ¿no?, familiares que pensaban que jamás podrían recuperar los restos de sus seres queridos, ¿no?, y que ahora que es una realidad, vienen muchas veces y me dicen muchas gracias, ¿no?, y a mí me da mucha vergüenza porque te dan las gracias por cumplir con una obligación que las administraciones tenían desde hacía muchísimos años. Precisamente vosotros aquí vais a hablar estos días sobre la represión franquista, las tareas para la recuperación de la memoria, el exilio de vuestras vecinas y vecinos, la lucha feminista a lo largo del siglo XX, las exhumaciones y hasta de cómo transmitir la memoria democrática a través de los formatos como el cómic. Agradezco además muchísimo el trabajo porque es verdad que desde la Consellería hacemos un trabajo de memoria democrática de manera muy global y hablamos del exilio, de los represaliados, de las víctimas de las fosas de una manera global, pero es muy importante llevarlo a cada pueblo, que en cada pueblo sepan lo que sufrieron sus vecinos y sus vecinas. Como decía antes el alcalde, el vecino tal que estaba en la fosa, ¿sabes?, las familias lo que han vivido, el exilio que sufrieron también muchos vecinos que tuvieron que irse. Por tanto, para trabajar la memoria es muy importante trabajarlo a nivel global, lo estamos haciendo desde la Consellería, pero esto no será total si no lo hacemos compartidamente desde las administraciones locales, que al final el ayuntamiento es el más cercano a la ciudadanía y por lo tanto saben trabajar la memoria desde su municipio, ¿no?, hacerlo más cercano. Vais a hablar también y vais a debatir, lo ha dicho el alcalde, muy importante debatir, es un instrumento enriquecedor, además se van a analizar propuestas. Yo creo que vuestra tarea en estas jornadas es fundamental, porque mirad, para poder seguir avanzando en democracia, porque creo que se puede seguir avanzando en democracia, es muy importante las políticas de memoria, de justicia y de reparación, y también como garantía de no repetición. Dicen, hay un proverbio muy antiguo que dice que los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y, por ejemplo, hace muy poco hemos visto que cuando se cumplían 100 años de la llegada del fascismo a Italia, ha vuelto el fascismo. 100 años después. Yo creo que es muy importante que cada pueblo, que cada país conozca cuál ha sido su historia, precisamente, como decía, para que no se vuelva a repetir. Y hay que tener una cuestión muy clara. Nunca hay que dar los derechos por consolidados. Por desgracia, la historia nos ha enseñado que el avance de los derechos no se da de una manera lineal. Es decir, no siempre se va a más. Siempre se puede ir para atrás. Yo se lo digo mucho cuando sobre todo estoy con gente más joven. Nuestras abuelas, bueno, para mi generación, mis abuelas, para otros, serán ya las bisabuelas, del 31 al 36 empezaron a conseguir una serie de derechos que pensaron
que nunca iban a tener pudieron votar, pudieron separarse, pudieron estudiar, pudieron trabajar, pudieron tener una militancia política, sindical. ¿Quién les iba a decir a nuestras abuelas que después del 39 iban a tener aún menos derechos que tenían antes del 31? Por lo tanto, lo que quiero decir es que los derechos hay que defenderlos cada día y pensar que siempre los hay que nos quieren hacer ir para atrás. Por ello, en este contexto, yo, lejos de desmotivaros, lo de que ha de servir es como impulso para redoblar nuestros esfuerzos en el trabajo memorialista, que ha de mirar también al futuro y forjar la esperanza. Precisamente ASPE está siendo un ejemplo, un referente de ese futuro hacia el que queremos avanzar en todos los ámbitos, avanzar en democracia, con todas las letras que conlleva la palabra democracia. Y ASPE ha sido un ejemplo desde la municipalización de los servicios. Yo creo que el alcalde, el equipo, ha sido un ejemplo de remunicipalizar los servicios públicos tan importante, porque siempre hemos sabido que los servicios que se prestan directamente son mucho mejores, son mucho más baratos y además no precarizan los derechos de los trabajadores y los trabajadores. En transparencia, un ejemplo, que informan sobre cada euro al que destinan sus presupuestos desde el ayuntamiento, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? Tan importante ese proyecto que presentaron a la Diputación conjuntamente con la Consellería, en el que la transparencia llega al máximo para que los vecinos sepan. Porque es importante, ¿no? En momentos, además, en que, por desgracia, existe una desafección muy grande entre la ciudadanía y las instituciones, un antídoto perfecto es precisamente la transparencia. Que todo el mundo sepa qué están haciendo los gobiernos. Y la segunda, la participación, en lo que el Ayuntamiento de ASPE también es un ejemplo. Y, por supuesto, también la memoria. Puedo dar buena cuenta de ello, ya que desde la Consellería que dirijo hemos colaborado y subvencionado proyectos de memoria democrática con el Ayuntamiento de ASPE, como ya ha dicho tanto la concejala como el alcalde, además de las actuaciones de exhumaciones e identificaciones de víctimas de la guerra civil y la dictadura. Tan importante, yo estuve con el alcalde visitando esos trabajos, ¿no? Y fuimos testigos también cuando empezaron a encontrarse restos que sí se sabían ya, que eran de vecinos, de familiares de vecinos. Es muy emotivo ese momento. Teníais a vecinas de vuestro pueblo en la fosa 36 de Alicante, fusiladas en 1941, que pronto estarán aquí y sus restos descansarán con su gente, de la que nunca debieron separarles. El enfoque científico de estas jornadas es, en mi opinión, un gran acierto. La mejor manera de contrarrestar la desinformación y a quienes quieren mantener un relato de la historia injusto con la verdad y con las víctimas es investigar, demostrar y construir ese marco de verdad, justicia y reparación. Un elemento concreto de estas jornadas que también me ha parecido muy acertado, ya lo he comentado, ha sido el título, Cerrando heridas, recuperando memoria. Habláis de cerrar heridas porque compartís, como yo, esa visión de que las heridas, desgraciadamente, nunca se cerraron. Desgraciadamente, durante mucho tiempo ha existido ese negacionismo que ha utilizado tradicionalmente la consigna esa de no reabrir heridas, para despreciar la labor que siempre se ha hecho de memoria, de justicia y de reparación. ¿Qué herida vamos a reabrir si el problema es que nunca se cerraron? Por último, quiero agradecer el trabajo realizado tanto por las asociaciones memorialísticas como por la institucional, por el asociativo, que estamos ayudando a cicatrizar, a curar y, sobre todo, a mirar hacia adelante. Gracias a jornadas como las que hoy nos reúnen aquí, se construye una mayor y mejor democracia. Muchísimas gracias. Yo creo que hay que recordarnos la violencia que se desató en España en la segunda mitad de